Hola, mi nombre es Natalia Vivas y bienvenidos a Tiempo de Letras. El día de hoy me encuentro con el profesor Óscar Osorio, autor del libro El narcotráfico en la novela colombiana. Profesor, usted en el libro analiza varias novelas que hablan sobre el narcotráfico en Colombia. ¿Cómo estructura usted ese análisis? Examino 16 novelas, he dividido el corpus en dos grandes grupos. Un primer grupo es una literatura que, aunque trabaja el tema del narcotráfico, no es el tema del narcotráfico el tema central de esa literatura. Son novelas que, por efecto de que cuentan historias que se desarrollan en el contexto de la sociedad colombiana de los años 80, 90, 70, pues el narcotráfico es parte de esa sociedad y de alguna manera se remiten a ella, pero no es el principio fundador de esas novelas. Entonces yo llamo a esa literatura una literatura con tratamiento marginal del narcotráfico. Pero me interesa mirar cómo esas novelas examinan el fenómeno. Y luego examino otro grupo de novelas, que son novelas cuyo eje diegético, cuyo interés fundamental es el tema del narcotráfico. Entonces son novelas que o se concentran en la figura del narcotraficante, o en el tema de la economía de la droga, o que el contexto en el que se desarrollan los acontecimientos es fundamentalmente contextos determinados por el narcotráfico y sus estructuras criminales. ¿En qué contexto se enmarca la investigación que usted presenta en este libro? Esta es una investigación que yo he desarrollado durante más de 10 años, que fue una investigación que inicié en la Universidad del Valle y que luego continué durante mis estudios doctorales, dio lugar a la tesis de doctorado que hice en la ciudad de Nueva York. Y luego, cuando regresé, pues vi que tenía dos corpus distintos. Un corpus que era la novela del narcotráfico y otro corpus que era la novela del sicariato. Los corpus exigían tratamientos distintos, perspectivas de análisis y acercamientos distintos a esas novelas. Es decir, había una metodología distinta para esas novelas, y para la otra novela, que era la novela del sicariato, pues el acercamiento era de otro talante. Entonces decidí dividir ese trabajo y profundizarlo en dos libros. El primer libro es El narcotráfico en la novela colombiana, donde me concentro, como te digo, en esa novela que trabaja el tema del narcotráfico. Y el segundo libro es este libro que ganó el premio de autores vallecaucanos, que se llama La Virgen del Sicario, la novela del sicario en Colombia, donde me acerco a esa otra literatura, la literatura del sicariato. Pero todo está dentro de un gran proyecto de investigación que desarrollamos durante más de 10 años, en el que examino la literatura de la violencia en Colombia en las últimas 4 décadas, 5 décadas, en lo atinente fundamentalmente a los fenómenos del narcotráfico y el sicariato. ¿Qué obras elige para realizar este estudio? Examino El cadáver de papá, es una novela de Jorge Manrique, es una de las primeras novelas que se escriben sobre el tema en Latinoamérica. El divino, una novela de Gustavo Álvarez Gardiazabal, que muestra la transición entre el narcotráfico de la marihuana y el de la cocaína. En voz baja, una novela de Darío Ruiz Gómez, Quítate de la vía Perico, de Humberto Valverde, Batallas en el Monte de Venus, de Óscar Collazos, Angosta, de Abad Faciolince, Delirio, de Laura Restrepo, y El esquimal y la mariposa, de Nahum Montt. Esos son 8 novelas, porque el contexto en el que se mueven sus actores es un contexto en el que hay presencia del narcotráfico. Entonces trabajan el tema del narcotráfico, pero ese no es, digamos, su tema central. Son novelas que quieren mostrar otras cosas distintas, pero que tocan el tema porque es parte de la realidad que vivimos los colombianos desde finales de los años 60. Me interesa mirar en esas novelas, sobre todo, el tema de la incidencia social del narcotráfico, porque tanto esas novelas que hacen una lectura marginal del narcotráfico, un tratamiento marginal del narcotráfico, como las novelas que se concentran en ese tema, y esa es la razón de ser de esas novelas, todas ellas se preguntan siempre por la incidencia social del narcotráfico. La pregunta es, ¿qué tipo de sociedad teníamos para que el narcotráfico hubiese llegado, se hubiese consolidado y se hubiese regado a toda la sociedad colombiana, hubiera impactado todas las instituciones y todo el tejido social? Y entonces esas novelas todas coinciden en plantear que había una sociedad disfuncional, con precariedad de Estado, ausencia de una simbólica nacional, un ambiente de ilegalidad, impunidad,
Son elementos que dan cuenta de una precariedad del Estado, un Estado que no hace presencia de manera eficaz. Y ese ambiente de ilegalidad permitió que el narcotráfico se asentara en Colombia y tuviera esa enorme fuerza. Entonces las novelas, podríamos decir que trabajan eso básicamente en dos perspectivas. Todo este grupo de novelas, las de tratamiento marginal y las que no tienen tratamiento marginal, sino que tienen el narcotráfico como centro de su anécdota. La pregunta es, bueno, esta disfuncionalidad, esta sociedad con una presencia permanente de la violencia en distintos escenarios, esta sociedad es la que determina el proceso de consolidación del narcotráfico. Sí, contestan todas, sí. Pero viene una segunda pregunta que esas novelas contestan. Esas preguntas subyacen a las historias que allí hay. La pregunta es, ¿cuál es el efecto del narcotráfico sobre esa sociedad? ¿Cuál es el efecto del narcotráfico sobre el tejido social y el efecto del narcotráfico sobre la institucionalidad del país, ¿no? Y entonces ahí ya hay diferencias. Hay novelas que simplemente consideran que la sociedad colombiana era disfuncional, era una sociedad que estaba mal organizada y que va a seguir en esa disfuncionalidad después del narcotráfico. Y las otras novelas, que son la mayoría, que sostienen fundamentalmente que el narcotráfico sí se construye por esa precariedad social, pero que el impacto sobre la sociedad es tal que incluso algunas novelas tienen un carácter apocalíptico, es decir, no ven posibilidad del retorno. O sea, que el impacto, la incidencia social del narcotráfico es de tal naturaleza que la sociedad colombiana casi que es un proyecto inviable. En la otra literatura, que podría llamarse propiamente literatura del narcotráfico, trabajo 9 novelas. Coca, novela de la mafia criolla, que es una novela vallecaucana de un escritor muy conocido, no precisamente por este tipo de literatura, sino como un pornógrafo, que es Hernán Hoyos. Es la primera novela que se escribe en Colombia sobre el tema del narcotráfico y además es simultánea, se escribe el mismo año en el que se escribe la primera novela con tema de narcotráfico en México. Eso es muy interesante. Tiene como protagonista al primer capo del narcotráfico en Colombia, que es el Grillo, y se escribe pocos meses después de su muerte. Eso me parece que es muy importante en esta novela. Luego viene La mala hierba, que es de Juan Gosaín, una novela que hace una mirada muy panorámica del narcotráfico, con todas las dinámicas que se han incorporado. El leopardo al sol, de Laura Restrepo, Cartas cruzadas, de Darío Jaramillo, El zar el gran capo, Hijos de la nieve, La lectora, Comandante Paraíso y por último Sin tetas no hay paraíso. Entonces estas novelas se concentran en la dinámica del narcotráfico, en la figura del traqueto, en la relación narcotráfico-violencia, etcétera, etcétera. Son novelas cuya razón de ser, insisto, es el narcotráfico. Creatividad social, la profesionalización del diseño industrial en Colombia. Autor Juan Camilo Buitrago. El inicio de la profesionalización académica del diseño industrial en Colombia se puede comprender como una cierta circularidad en la que se fusionan orgánicamente las ideas y los proyectos que un grupo de colombianos madura en el caldeado ambiente universitario entre 1954 y 1974. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El multiculturalismo de Taylor y el universalismo de los derechos de Habermas. Autor Nelson Jair Cuchumbé. ¿Cuál es la aplicabilidad ético-política del modelo de Estado sugerido en la interpretación multiculturalista de Taylor y en la explicación universalista de los derechos de Habermas respecto a la articulación de las demandas de las comunidades indígenas y la construcción de unidad política democrática en Colombia? Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
Es diferente la visión que se tiene del narcotráfico a través del tiempo. ¿Cómo se ve esto en las novelas que hacen parte de su investigación? Propongo una cartografía ficcional del narcotráfico en el que estudio las novelas según sus determinaciones sociohistóricas y culturales en 5 regiones, en 5 bloques: Bogotá, Eje Cafetero, Antioquia, Valle del Cauca y la costa atlántica. Entonces, por ejemplo, en la costa atlántica yo estudio las novelas El cadáver de papá, La mala hierba y Leopardo al sol. Y lo que trato de mostrar es que las novelas de la costa atlántica construyen una mirada social permisiva respecto del narcotráfico, por 2 razones. Una, porque pues, la costa atlántica se distingue en Colombia porque fue a través de esa región que se desarrolló el contrabando desde la época de la conquista, por supuesto. Y además porque el contrabando fue un fenómeno que se convirtió parte del folclore local, ¿no? Y entonces las leyendas del contrabando eran leyendas de carácter heroico, ¿no? Y eso, digamos, generó un ambiente de ilegalidad que es un caldo de cultivo fundamental para el asentamiento del primer gran desarrollo del narcotráfico en Colombia, que fue el tráfico de la marihuana. Una sociedad que veía en los nuevos marimberos, les decían los marimberos, veían los marimberos como una prolongación de los contrabandistas de siempre en la costa atlántica, así que no había una sanción negativa, incluso había una visión heroica de estos sujetos. Y cuando se publica Leopardo al sol, estamos en pleno impacto social del narcotráfico. Digamos, la incidencia del narcotráfico es muy fuerte, la violencia se ha desmadrado, el país está sometido a un terror permanente por efecto de estos conflictos con el narcotráfico, y entonces la sanción social negativa ha variado sustancialmente. No solamente es la región o los insumos culturales que la nutren, sino que además el momento histórico en el que se escribe genera lecturas distintas sobre el fenómeno. Luego examino la literatura del Valle del Cauca, 4 novelas, las 2 primeras son El Divino y Coca novela La Mafia Criolla. El Divino también muestra el tránsito entre el narcotráfico de la marihuana y el de la cocaína, pero lo que le interesa a la novela es más bien mostrar una sociedad ya disfuncional. La novela no examina en gran medida el impacto social del narcotráfico, me interesa más mostrar que este narcotráfico ocurre pues porque hay una sociedad disfuncional. Pero las que resultan muy reveladoras son Quítate de la Vía Perico de Humberto Valverde y Comandante Paraíso de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Porque estas 2 novelas construyen, según el análisis que yo hago, se construyen desde una visión positiva del narcotráfico, ¿no? Entonces desarrollan múltiples mecanismos textuales para desestimar, por ejemplo, la violencia que es responsabilidad de las estructuras criminales del narcotráfico, por ejemplo del cartel de Cali, que en Quítate de la Vía Perico, por ejemplo, nos dice el narrador que los narcotraficantes del cartel de Cali no son más que unos señores que se la pasan mamando gallo, cuando es el gran cartel del narcotráfico en Colombia, cuando han desarrollado ya para la época una confrontación terrorista contra el cartel de Medellín, por supuesto una confrontación que tiene necesariamente que recurrir a ejércitos de sicarios, ¿no? Y con atentados terroristas allá y acá. Decir que eso es un cartel que se la pasa mamando gallo es un poco irresponsable, por lo menos. Pero además hace muchos mecanismos textuales para desestimar la influencia del narcotráfico, e incluso la visión que la novela construye sobre la violencia es bastante banalizada, para usar un término de Peco, es decir, el narrador no le inquieta mucho ese fenómeno y más bien se entrega con una pasión increíble al consumo de licor, de cocaína y de mujeres que son propios de esos ambientes del narcotráfico. Y añora esa época que se ha perdido por la guerra. Lo propio ocurre en Comandante. En Comandante hace una mirada panorámica del fenómeno de la violencia para demostrar que nosotros somos violentos por naturaleza, porque somos el producto del encuentro de 3 razas violentas y degradadas, españoles, negros e indígenas, y que por lo tanto el sujeto que se ha producido en esa mezcla horripilante es un sujeto naturalmente violento e inclinado al delito. Y muestra pues
cómo la violencia ha sido parte de la sociedad colombiana y cómo estamos condenados allí y no tenemos salida. Y eso de alguna manera pues desestima la importancia que tuvo el narcotráfico como gran generador de la violencia en los años 80-90 en Colombia. Pero además al narcotraficante lo atribuye de condiciones que son altamente deseables, de valores altamente deseables. Entonces un narcotraficante honrado, generoso con su prójimo, que trae una revolución agraria. Es decir, desarrollan estas dos novelas mecanismos textuales que claramente ofrecen una visión positiva del narcotráfico, y entonces yo digo que estas dos novelas constituyen lo que llamo una literatura cómplice con el fenómeno, es una literatura pro-narca. En Antioquia examinó la novela En voz baja, Hijos de la nieve, Cartas cruzadas y finalmente Angosta. Básicamente lo que muestra es que esas novelas tienen todas una visión muy negativa del narcotráfico, muestran las relaciones de connivencia entre la sociedad tradicional antioqueña, los viejos ricos que llamaría Gardiazabal, la sociedad hegemónica antioqueña y los narcotraficantes, cómo esa sociedad usufructúa el negocio y luego emprendió toda esa confrontación. No es una literatura que se ocupe mucho del tema de la violencia, y yo creo que la razón de ser de eso es que esas novelas se escriben cuando ya el fenómeno del sicariato en Medellín ha generado una extraordinaria leyenda y un gran impacto mediático. Entonces digamos que la violencia se había desarrollado abundantemente en esa otra literatura, y seguramente eso hace que ellos quisieran mirar el fenómeno desde otras perspectivas, ¿no? En el eje cafetero examino dos novelas, El zar, el gran capo y Sin tetas no hay paraíso. Básicamente son dos novelas, a mi juicio, que ofrecen una visión del narcotráfico que es absolutamente coherente con la de los medios de comunicación. Es una visión superficial que se monta sobre personajes tipos y que no indaga profundamente el fenómeno. Es una visión meramente mediática, casi noticiosa, ¿no? Son dos novelas en realidad muy deficientes en su construcción, pero por ejemplo Sin tetas no hay paraíso fue un éxito de ventas y luego se llevó a la televisión. Examino por último la literatura de Bogotá. Me interesa porque Bogotá casualmente es una ciudad donde los carteles del narcotráfico no son exhibidos. Digamos, pareciera que en Bogotá no hubiera pasado por esa ventolera del narcotráfico, porque eso no se exhibe en los medios ni en los análisis, ¿no? Yo no conozco un capo famoso bogotano, Rolo, ¿no? Eso pareciera que no existe. Y en ese sentido me parece muy interesante una novela como Coca, novela de la mafia criolla, porque en esa novela de los años 70, la escena final aparece una de las muchachas que se va para Bogotá después de que matan al jefe aquí todo, y allá asiste a una reunión de narcotraficantes donde están diputados y gente del jet set bogotano. Es la única novela que lo toca, luego eso ya no se toca más. Y entonces luego aparecen estas novelas que son Batallas en el Monte de Venus, Delirio, La lectora y El esquimal de la mariposa, que muestran los múltiples mecanismos a través de los cuales se tejen las interrelaciones sociales, económicas e institucionales entre los narcotráficos y la sociedad y el Estado colombiano. Muestra cómo, digamos, eso es una cosa que está ahí, que es evidente, que es clara, pero que no opera sobre ella ninguna sanción social negativa. De hecho, Delirio, por ejemplo, el capo que hace presencia en la novela, digamos, con más fuerza es Pablo Escobar, y es como un sujeto que luego es perseguido, y esa historia la cuenta la novela, por los mismos socios que se beneficiaron de él durante sus negocios, ¿no? Son novelas que, digamos, están interesadas en ese entramado de cómo se desarrollan las relaciones entre el narcotráfico y la sociedad bogotana. Introducción a la química orgánica, volumen 2. Autores: Fabio Zuluaga, Braulio Insuasti, Rodrigo Paredes y Brian Yates. El libro comprende 10 capítulos que van desde los aldehídos y cetonas hasta las biomoléculas, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. En el tema de las biomoléculas se han incluido aspectos relacionados con la biosíntesis de terperoides y esteroides y la secuencia de proteínas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
El péndulo, la espiral y el holograma. Autora Estela Valencia. Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy Óscar Osorio, profesor de la Universidad del Valle. He publicado algunos libros. Yo vengo de un corregimiento que queda en la cordillera occidental al norte del valle, en el pueblito donde yo vivía, en La Tulia. Sobre todo los fines de semana, en el parque del pueblo había gente que llegaba a contar historias y nos reuníamos los muchachos ahí, historias fantásticas, leyendas, que la patasola, el man, etcétera, etcétera. Digamos que por ahí comienza mi relación con las historias, ¿no? Luego mi papá era profesor en el pueblito, en La Tulia, y entonces se organizaba una cosa que llamaban los viernes culturales. Y en esos viernes culturales siempre se leían cuentos o se cantaba, sobre todo se declamaba mucha poesía. Entonces por ahí se fue afianzando el gusto. Yo de hecho comencé a participar en esos viernes culturales declamando algunos poemas y ahí surge, digamos, mi interés por la literatura. Mi familia es una familia que ha estado siempre alrededor de la literatura y luego pues entro a la universidad y aquí ya se vuelve un poco más profesional el asunto. Hay una lectura un poco más consciente de la tradición literaria, más racional. Yo venía escribiendo poesía desde el bachillerato, entonces comienzo a meterme en los talleres de poesía, a tratar de mejorar los textos, a tener una visión más consciente del hacer literario, del oficio de la escritura. Luego termino la universidad y armamos un grupo que se llama el Taller Literario Botella y Luna, con antiguos compañeros de la universidad, pero ya por fuera. Mi relación desde la academia con la literatura ha estado orientada en los últimos años a investigar el tema de la literatura y la violencia, que es un tema que a mí me ha preocupado sustancialmente. Trabajo en una línea de investigación, doy clases en la maestría y en el pregrado de literatura y violencia. Ahora, el panorama literario en Colombia es muy prolífico, hay una gran cantidad de gente haciendo literatura en las provincias, en las ciudades. Hay muchísima gente interesada en contar historias, en hacer poesía. Infortunadamente, las editoriales en Colombia no trabajan sino sobre el sobreentendido de que lo que se va a publicar tiene que ser un éxito literario, entonces no le dan la oportunidad a los nuevos escritores. Es muy difícil meterse en las grandes editoriales, pero una vez dentro de ellas, pues tienes un nombre y entonces ya te comienzan a publicar y uno ve mucha literatura de muy bajo nivel que está publicada por estas grandes editoriales, pero uno sabe que hay una literatura de mucho mejor nivel que no es publicada por ellas simplemente porque no quieren correr el riesgo. Si tú presentas un texto en una editorial que ya ha sido editado por una editorial independiente, pues las editoriales no lo publican. Entonces lo primero que te dicen es, solamente se publican textos inéditos, pero si tú no publicas, esperando que ellos te publiquen, ellos no te publican porque tú eres novel, porque no has publicado. Hay un contrasentido muy difícil y parece ser que la clave es en Bogotá, es decir, en meterse en los círculos de Bogotá, y eso implica ciertos ejercicios de lagartería que no estamos dispuestos a hacer algunos escritores. Como ustedes ven, he hecho una gran experimentación desde la poesía hasta la novela, pasando por el ensayo y la crónica, pero mi orientación vital, fundamental en este momento y lo que yo proyecto hacia adelante es continuar en la novela.